Bueno, pues vamos a ver, chicos, voy a hacer un ejercicio con la molécula de SO2, que es exactamente lo que vosotros vais a tener que hacer con el resto de moléculas que os he puesto en Teams. Y que es exactamente como será una de las preguntas de nuestro examen, y además la que más valga, la que más puntos valga, y como será una de las preguntas que de este tema siempre cae en el examen de EBAU. Es decir, de este tema, igual que en el enlace iónico, pues era fundamental hacer un ciclo de Born-Haber o saber ordenar las sales según su energía reticular por cargas de los iones. En el enlace covalente siempre va a ser lo mismo, que te dan una molécula, o dos, o tres, y tienes que hacer todo el estudio, ver el diagrama de Lewis, ver la geometría, porque es lo importante, qué forma tiene, y eso sirve para ver luego si es polar o no, y lo que faltaría será lo que vais a ver con la profesora sustituta la semana que viene, porque luego en función de si es polar o no, de eso va a depender cómo son de fuertes las fuerzas intermoleculares y por tanto que tenga unas propiedades u otras. Entonces yo lo que voy a hacer es un ejemplo. Yo lo voy a hacer para la molécula de SO2, del dióxido de azufre, pero quiero que veáis qué cosas hay que poner en cada paso, ¿vale? Para que luego tengáis la máxima puntuación posible. Por tanto, yo voy a poner aquí molécula de SO2. Como digo, las preguntas siempre van a ser, para la siguiente molécula indica A, el diagrama de Lewis, B, su geometría molecular, C, justifica su polaridad, decir si es polar o no y por qué. Y luego D, alguna cosa que veáis más adelante. Pero bueno, ¿por dónde empezamos? Por tanto, por los diagramas de Lewis. Así también esto nos sirve de repaso, ¿vale? De todo lo que hemos visto desde que empezamos con enlace covalente. Para los diagramas de Lewis, lo primero que tengo que poner son los átomos y su configuración electrónica. En este caso, tanto azufre como oxígeno tienen S2P4. La única diferencia es que el azufre en la capa 3 es la de valencia, el oxígeno la capa 2, por tanto 3S2P4, 2S2P4. En ambos casos 6 electrones en su capa de valencia. Y ahora ya con eso pues calculo. Electrones de valencia de esta molécula. Como los 3 átomos, el de azufre y los 2 de oxígeno, tienen 6, pues 3 por 6 igual a 18 electrones. ¿Electrones que serán necesarios para que todos los átomos cumplan la regla del octeto? Pues como hay 3 átomos y los 3 completarán la capa con 8, con una configuración S2P6, pues 3 por 8, 24 electrones. Y con eso calculo que los electrones que tendrán que compartir, electrones compartidos, van a ser igual a la diferencia, 24 menos 18 igual a 6 electrones compartidos. De tal forma que ahora yo pues ya puedo pintar aquí el azufre y los átomos de oxígeno, cada uno con sus 6 electrones, ¿vale? Porque hemos visto que todos tienen 6 y entonces este con este van a compartir aquí uno cada uno y este con este comparten uno cada uno. Así el oxígeno ya llega a 8, el azufre también llega a 8. Pero como la molécula es SO2, estos dos electrones del azufre los va a compartir con el oxígeno poniéndolos él, formando un enlace dativo. De tal forma que el diagrama de Lewis será aquí enlace doble porque compartían 2 pares de electrones y aquí un enlace dativo. Y ahora ya completo las capas de valencia de todos. Aquí quedan 4 átomos, 4 electrones, para con estos otros 4 llegar a 8. En el átomo central 2, este y este, los pinto aquí. Y en el oxígeno quedan sus 6 electrones que tenía para, junto con estos 2 que le ha prestado el azufre, llegar a 8. Por tanto, ya tengo el diagrama de Lewis, que será siempre el primer paso. Y recordamos que hay que poner configuraciones electrónicas y esto de aquí. Segundo paso, geometría molecular. Para ello tenéis que tener a mano la fotocopia con la que pone geometrías moleculares. Que también viene en el libro una parecida, pero está mucho peor. Por eso tenéis que tener a mano la que yo os he puesto en Teams, que las tenía ya hechas las fotocopias. Os dije que fuerais alguno por el departamento y allí les preguntáis a Mariona o a cualquiera de las otras profes y os la dan.
Bien, para la geometría molecular, si tenéis esa fotocopia a mano, la columna más importante es la tercera, la que en la fotocopia pone número de pares de electrones totales. Eso es lo primero que hay que ver. Número de pares de electrones totales. De pares de electrones totales. Porque hay que aprenderse lo que dice la teoría RPCV. La teoría de repulsión de los pares electrónicos de la capa de valencia. Dice que alrededor del átomo central, que en este caso es el azufre, los pares de electrones que tenga se van a colocar lo más separados posible para que la repulsión entre ellas sea mínima, ya que como los pares de electrones son cargas negativas, se van a repeler. Entonces, la forma que se repelan lo menos posible es que estén lo más separado posible. Tanto en cada molécula lo primero que vemos es cuántos. Y ojo, porque os he querido poner este ejemplo ya que aquí este enlace doble cuenta como 1. Eso es una de las cosas importantes. Para esta teoría RPCV, los enlaces múltiples, ya sea doble o triple, cuenta como 1. Entonces, ¿cuántos pares de electrones rodean al azufre? 1, esto cuenta como 1, otro este par solitario y otro el par dativo. Por tanto, tengo 3. Número de pares de electrones totales, 3. ¿Y eso qué significa? Pues que la disposición, yo lo llamo disposición, en otros libros pone geometría del átomo central, es lo que viene en la tercera columna, siempre que sean 3 el número de pares de electrones totales, para que estén 3 pares de electrones lo más separados posible, la disposición será triangular plana. Triangular plana. Estas os las tenéis que aprender muy bien de memoria. Para 2 lineal, para 3 triangular plana, para 4 tetraédrica, para 5 bipirámide trigonal, para 6 octaédrica. 3 triangular plana. Esto es siempre lo primero. Y ahora ya, para ver la geometría exacta de la molécula, hay que ver de esos pares totales, en este caso 3, cuántos son de enlace y cuántos son solitarios. Entonces me voy aquí. Volvemos a que el enlace doble cuenta como 1. Ese es de enlace y el dativo otro. Hay 2 enlaces. Pues 2 pares de electrones. Aprovecho para recordar que PE siempre es como una abreviatura de pares de electrones. 2 pares de electrones de enlace. Y solitarios, esta rayita de aquí. Eso es un par solitario. Son 2 electrones que no están compartidos. Son del azufre, de los que tenía el azufre que no ha compartido. Eso se llama par de electrones solitario o par de electrones no enlazante. Y ahora me voy a la fotocopia y miro cuando son 3 totales, ¿qué pasa si son 2 de enlace y 1 solitario? Pues con eso pasa que la geometría, que es lo que ya importa, porque ahora me importa ya la forma de la molécula, la geometría se llama angular. ¿Qué significa eso? Geometría angular. Que lógicamente, si yo he dicho que iba a ser triangular plana, significa que alrededor del átomo central iba a haber los 3 pares de electrones formando ángulos de 120 grados y en un plano. Triangular plana es que van a estar los 3 en el mismo plano, en este caso en el plano del folio en el que estoy escribiendo. Pero claro, resulta que en uno es un par de enlace con el oxígeno, aunque sea doble, y en otro es un par de enlace con otro oxígeno, aunque sea dativo. Pero aquí lo que hay no es un enlace, sino que aquí está el par solitario, los 2 electrones esos solitarios. Y claro, eso ahora, a la hora de dibujar la molécula, ya no me interesa, porque a mí la geometría de la molécula solo me interesa dónde están los átomos realmente. Entonces, ¿qué es eso de que es geometría angular? Pues que ya yo pinto solamente esto, así, formando un ángulo que teóricamente sería 120 grados, pero en los apuntes en la presentación os tengo que en realidad veremos que es menos de 120. ¿Por qué? Porque este par solitario, la repulsión que va a hacer con estos 2 pares es muy grande, es mayor que lo que hacen las repulsiones de estos. Entonces este ángulo y este se van a hacer más grandes de 120 y claro, este ángulo, que es el que determina la molécula, se tiene que hacer más pequeño porque al final la suma de todos tiene que ser 360. Pero bueno, eso ya
Lo importante es que digas, si es geometría angular, pues que dibujes la molécula angular, no que digas geometría angular y luego la dibujes lineal. Entonces es geometría angular, formando un ángulo más o menos de 120 grados. ¿Alguna duda? Esto es lo que hay que hacer. Primero el número de pares totales, se dice la disposición y luego se analiza cuántos son de enlace, cuántos son solitarios y ya se dice la geometría. Alguien dirá, pues me tengo que aprender todas las geometrías de la fotocopia. Bueno, pues sí. Lo que pasa que a base de hacer ejercicios verás que se deducen fácilmente, ¿vale? Y por tanto ya nos vamos al tercer paso, que es lo último que hemos aprendido, que es deducir o justificar la polaridad de la molécula. Es decir, si la molécula es polar o no es polar y por qué. Antes de nada, tenéis que tener claro de ver los vídeos que hemos mandado que una molécula es apolar, ¿vale? Voy a ponerlo así. Apolar cuando no hay zonas en la molécula ni positivas y negativas. Es porque los electrones están distribuidos de forma homogénea. Sin embargo, ¿qué es una molécula polar? Aquella que yo puedo dibujar algo así como una parte de la molécula con carga negativa y otra positiva. ¿Y por qué? Pues porque los electrones estén más hacia una zona de la molécula debido a la electronegatividad de los átomos. ¿Qué tengo que hacer para justificar la polaridad de la molécula? Bien, hay que distinguir dos cosas. Primero, la polaridad de los enlaces y luego ya la polaridad de la molécula. Primero, por tanto, la polaridad de los enlaces. Siempre hay que decir si los enlaces van a ser polares o no. ¿Y cómo saber eso? Pues es muy fácil. Si los dos átomos que se unen son iguales, son del mismo elemento químico, el enlace es apolar. Si los dos átomos son distintos, que es lo que va a pasar en todas las moléculas prácticamente que hagamos, como aquí azufre y oxígeno, pues entonces uno va a tener más electronegatividad que otro y el enlace va a ser polar. Por tanto, polaridad de los enlaces, en este caso digo que los enlaces son polares. Y hay que decir, si son polares, se representan con una flechita, con un vector que se llama mu, momento dipolar. ¿Vale? Momento dipolar. ¿Y hacia dónde irá la flecha de ese vector? Hacia el átomo más electronegativo. Por tanto, diré que los enlaces son polares hacia el oxígeno en este caso. ¿Y por qué? Pues porque yo sé que la electronegatividad del oxígeno es mayor que la electronegatividad del azufre. Eso lo sabéis del tema 1. En este caso, oxígeno y azufre están en la misma columna y recordamos que la electronegatividad aumentaba hacia arriba en un grupo. Entonces yo sé que el oxígeno va a ser mayor. ¿Qué hago entonces? Vuelvo a dibujar mi molécula. Que tenía así con su geometría angular y dibujo el momento dipolar de cada enlace, de aquí hacia el oxígeno y de aquí hacia el oxígeno. Es decir, primero hablamos de la polaridad de los enlaces. Si los átomos son iguales, que eso pasaría solo, pues por ejemplo, os pongo aquí arriba con la molécula de oxígeno O2, ¿no? O con la molécula de nitrógeno. Como los dos átomos son iguales, ahí el enlace es apolar y no hay más que hablar. La molécula sería apolar. Pero aquí los enlaces son polares y los dibujo. Si son polares, tengo que dibujar y decir hacia dónde van, quién es más electronegativo que el otro. Vale, y ahora, segundo, lo que ya importa es ver la polaridad de la molécula. ¿Por qué? Porque estos enlaces, estos momentos dipolares son vectores. Entonces ahora hay que sumarlos, todos los momentos dipolares que tenga la molécula. Pero se hace una suma vectorial, que es como cuando sumabais fuerzas en física. Cuando sumabais fuerzas para calcular la fuerza resultante, pues aquí vamos a hacer lo mismo. Porque tenemos que calcular el momento dipolar total, mu total, de la molécula. Y ese momento dipolar total será la suma vectorial
la suma vectorial de los momentos dipolares de cada enlace. Y claro, para hacer esa suma vectorial es por lo que era necesario saber la geometría. Aquí, estos dos vectores, ¿se van a anular y la suma será cero? No, ¿vale? Sin embargo, si la molécula fuera lineal, sí que se anulaban, pero aquí no se van a anular. Voy a pasar a otro folio, ¿vale? Y, lógicamente, tengo aquí esto, el azufre, el oxígeno, y hemos dicho que tengo este momento dipolar y este. ¿Cuál será el momento dipolar total? Bueno, hacemos como en física. Recordar que para sumar dos vectores se hacía que se ponía uno, a continuación se escribía el otro y la suma iba a ser el comienzo del primero con el final del segundo, ¿vale? O si lo veis mejor, pues aquí se ve que claramente el momento dipolar total va a ser algo como esto, desde el oxígeno perpendicular hacia abajo. Este es el momento dipolar total. Por tanto, no es cero. Y si no es cero, la molécula es polar. Si el momento dipolar total no es cero, porque se puede dibujar, tenga el valor que tenga, la molécula es polar. Mientras que si los momentos de enlace se anularan y me sale cero, la molécula es apolar. Eso lo tenéis bien clarito en los apuntes, en la presentación. ¿Qué significa eso? Que si yo aquí tengo la molécula de SO2 y me sale que tiene un momento dipolar total así hacia abajo, un momento dipolar total que no es cero y por tanto la molécula es polar, eso significa que habrá una parte de la molécula, que es el átomo de oxígeno, con carga positiva, que sería el polo positivo, y esta parte de abajo, donde están los oxígenos, sería el polo negativo. Suele representar con que tiene delta menos, cierta carga parcial negativa. Delta es carga parcial, ¿vale? Bueno, espero que esté todo claro. Os voy a poner otro ejemplo, ¿vale? Por si veríais. Imaginaros que yo pusiera la molécula de CCl4, el tetracloruro de carbono. Aquí voy a ir más rápido. Esto haciendo diagrama de Lewis, que es muy fácil. Serían así, 4 enlaces sencillos entre el carbono y el cloro. Me sale que esto, al ser 4 pares de electrones totales, tetraédrica la disposición. Y como no hay pares solitarios, pues la geometría también es tetraédrica. En este caso coincide la disposición con la geometría. Recordar que un tetraedro se dibujaría así. Estas dos rayas normales, luego una cuña y otro trazo discontinuo. Aquí tendría los 4 cloros. ¿Cómo son los enlaces? El cloro es mucho más electronegativo que el cloro, entonces todos los enlaces son polares hacia el cloro. Pero ¿qué pasa? Que ahora, si yo calculo el momento dipolar total, ¿cuánto vale? Pues vale 0. Y eso implica que esta molécula de tetracloruro de carbono será apolar. ¿Y por qué vale 0? Pues porque se anulan por simetría. ¿Vale? Esto también lo tenéis muy bien explicado en los apuntes. Todas las geometrías que coincidan con las disposiciones, con lineal, triangular plana, tetraédrica y tal, se anulan por simetría. Es decir, que se anulan por simetría los momentos dipolares cuando se cumplen dos condiciones. Se anulan por simetría, sí. Dos condiciones. La primera, no hay pares solitarios. Veis que aquí en el tetracloruro de carbono no hay pares solitarios. El átomo de carbono, veis aquí en el diagrama de Lewis, no tiene pares solitarios. Son 4 pares de enlace. Y otra cosa importante, que todos los átomos que rodean al átomo central sean iguales. Todos los átomos, vamos a decir periféricos, los que rodean al átomo central, son iguales. Porque claro, aquí CCl4 se anulan. Imagínate que fuera CCl3
F. ¿Vale? Entonces te saldría lo mismo, pero aquí tendrías cloro, cloro, cloro y en uno de los vértices del tetraedro flúor. Aquí tanto cloro como flúor son más electronegativos, pero este será más grande que estos tres, entonces aquí no se anulan, porque no es simétrica la molécula. Para ser simétrica tienen que cumplirse estas dos condiciones, que no haya pares solitarios y que todos los átomos sean iguales. Entonces, en ese caso, si te ha salido una geometría que coincide con una de las disposiciones que predice la teoría RPCV, porque no hay pares solitarios, y los átomos son iguales, tú dices, los enlaces son polares, eso lo tendrías que decir igual, polaridad, veis lo que hemos escrito aquí, que había que decir siempre primero la polaridad de los enlaces, pues tú dirías, los enlaces carbono-cloro son polares y los dibujas, pero luego dices, lo que pasa que el momento dipolar total es cero y por tanto la molécula es apolar. ¿Y por qué es cero? Porque se anulan los momentos dipolares de enlace por la simetría de la molécula. Y ya está. Por tanto, al final tienes que llegar a justificar si esa molécula es polar o apolar. Y siempre hay que hablar, como hemos visto aquí, de primero la polaridad de los enlaces, y si son polares se dibujan, ¿vale? Se dibujan, y después ya la polaridad de la molécula, que es la suma vectorial. Y ahí, en función de la geometría, dices cuánto va a salir el momento dipolar total. Si es cero, porque se anulan debido a la simetría, o si no es cero, que en ese caso la molécula será polar, tienes que saber dibujar hacia dónde va a ir el enlace, el momento dipolar total. Vale, pues esto es lo que tenéis que hacer con las moléculas que he puesto en Teams. He puesto ahí 5 o 6 moléculas, de cada una de ellas tenéis que hacer todo esto. Así os sirve de repaso de todo lo que habéis visto de enlace covalente. Y el lunes, que estará ya la profesora, pues con ella los corregís. Ella os dirá si están bien, si están mal, y los corregís. Aún así, también me podéis preguntar a mí cualquier duda a través del chat de Teams, ¿vale? Bueno, un saludo.